Hola a todos. Bueno, bienvenidos a un nuevo encuentro de este ciclo que llamamos Comunidades Educativas. Hoy tenemos la presencia de Mario Méndez, a quien vamos a presentar en unos poquitos minutos, pero muchas gracias, Mario, por acompañarnos en este espacio. Gracias a ustedes. Comunidades Educativas es un ciclo de capacitaciones docentes sobre áreas y temas específicos que busca implementar nuevas prácticas educativas. Los ejes de trabajo han sido educación ambiental, comunicación, periodismo, arte, filosofía, aprendizaje en base a proyectos, historia, matemática, el sentido de la escuela secundaria y cómo vamos a volver a las clases después de la pandemia. El tema que hoy nos toca es la lectura. Estos cursos virtuales se enmarcan dentro de las acciones que lleva adelante la Biblioteca del Congreso de la Nación y el Instituto de Investigación sobre Conocimiento y Políticas Públicas, CPP-SIC, con el fin de proveer espacios de reflexión e intercambio mediante el uso de herramientas que faciliten los procesos de enseñanza-aprendizaje a distancia y con esta próxima vuelta a la presencialidad. Quiero aprovechar, como siempre, para agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca del Congreso de la Nación y del CPP por generar, promover y sostener este espacio a lo largo del año, que ya está llegando a sus últimos encuentros. Así que muchas gracias otra vez a ellos. Ahora sí, paso a presentar a Mario Méndez, que nació en Mar del Plata, es maestro y editor, y escribe fundamentalmente para niños y jóvenes. Ha sido publicado en Argentina, México, España, Italia, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Puerto Rico y Chile. Entre sus novelas y libros de cuentos se pueden mencionar El monstruo de las frambuesas, El monstruo del arroyo, Cabo Fantasma, que recibió el premio Fantasía de Narrativa en 1998, Pedro y los lobos, El tesoro subterráneo, Ana y las olas, El viejo de la biblioteca, Noches siniestras en Mar del Plata, El fantasma de Francisca, La niña y la momia y Gigantes, destacado en Alija en 2011. Participó también del libro colectivo ¿Quién soy?, Relatos sobre identidad, nietos y reencuentros, que obtuvo el Gran Premio Alija en 2013 y fue traducido al italiano. Debo dejar un montón de cosas que no habré dicho de Mario, pero bueno, esta es la descripción rápida. Lo he visto a Mario en muchísimas oportunidades, no solo entrevistar a grandes personalidades de la literatura, sino también convocar a chicos chiquitos con sus libros y contarles sus experiencias, así que siempre ha sido tan enriquecedores esos momentos. Te vuelvo a agradecer, Mario, entonces, por esta oportunidad de escucharte, de conocer un poco todo lo que trabajás en tus días. Así que pasamos a escucharte y te agradecemos otra vez por este espacio. Bueno, gracias a ustedes, gracias Tomás. Es cierto que hemos trabajado juntos mucho tiempo en el programa Bibliotecas para Armar, donde sigo trabajando, y también a Mateo, que me convocó, y a la gente de la Biblioteca del Congreso. Es un placer y es un orgullo poder compartir algo de este camino recorrido, y eso es justamente la idea de mi exposición. Pienso hablar de mi camino como lector y también de cómo la lectura ha atravesado todos los caminos recorridos. Recién Tomás me presentaba como maestro, editor y escritor. Yo agregaría, porque tiene que ver con esas tres actividades y las vertebra, que soy fundamentalmente un lector. Tengo el privilegio de trabajar en relación a lo que más me gusta, que es la lectura. Desde chiquito he sido lector como estudiante, porque estudié letras, estudié edición y estudié el magisterio. Fui maestro de grado durante 14 años y me acompaña una frase de una escritora cordobesa muy querida, Graciela Vialet, que en el Plan Nacional de Lectura, cuando llevábamos adelante algunos proyectos, decía que el de maestro es un oficio de lectores, maestro, obviamente, oficio de lectores y lectores. No se puede, o sí se puede quizá dar clases sin ser lector, pero no sé si también. Eso es mi convicción íntima. Creo que la lectura mejora todas las prácticas. La comprensión, por supuesto, de la vida misma, ¿no? En casi todos las actividades
Cuando uno habla de alguien que lee bien lo que ocurre, está hablando de su capacidad de entender, ¿no? El futbolista que lee bien la cancha o el político que lee bien las situaciones. Y eso se aprende, claro está, leyendo. Soy lector, les decía, y soy un convencido también de que la lectura se contagia. No es quizá el verbo más grato en estos días de pandemia, pero yo lo usé siempre y lo voy a seguir usando. Creo que el gusto por la lectura es algo que se da por contagio, que nosotros como maestros, como bibliotecarios, como profes, eh, como padres, contagiamos ese gusto por la lectura. Hoy decía, me tocó tomar examen final en la materia Introducción a la Actividad Editorial, y lo anoté para decirlo. Decía el titular de la cátedra que compartimos la mesa, Alejandro Katz, editor e investigador, decía que él no está probado, pero tiene la teoría de que el libro se multiplica por partenogénesis. Es decir, si uno pone un libro en una casa, es muy probable que a los pocos meses haya 2, y después 4, y después 8, y así. Es una interesantísima teoría y yo lo anoté para comentarlo ahora en relación a la lectura. La lectura se multiplica así. Si uno lee a sus chicos, a sus hijos, hijas, desde chiquitito, si le lee a alumnos y alumnas, los va a meter en ese libro. Una de las maestras de la literatura infantil y juvenil, que es donde yo más me muevo, Laura de Betach, que a su vez es maestra de otras escritoras que fueron sus discípulas, como Iris Rivera, docente y también tallerista, que ha formado otros nuevos escritores, dicen, y yo voy a tomar de ellas esta idea, que si uno va a hablar de lectura, tiene que comenzar leyendo. Por lo tanto, me voy a permitir leerles un cuento que tiene que ver con la lectura y que me parece que de alguna manera va a dejar la idea de cómo entiendo yo que la lectura nos sirve para enseñar, nos sirve para acompañar todas las materias más allá de la literatura. El cuento que salió primero en el Quirquincho, en una editorial que algún docente en el público que ojalá haya conozca, es una editorial que ya no existe, pero fue señera, pionera de la literatura infantil, salió en un librito que se llamaba El Partido. Un libro que tenía, librito dije, porque solamente 2 cuentos, El Partido y El Beso Invisible. Años después, esos 2 cuentos integraron un libro que se llama El Partido y otros cuentos, de la editorial Crecer Creando, y el cuento El Beso Invisible juega con una idea de Alejandro Dolina, del libro de las Crónicas de Ángel Gris, lo van a descubrir en la lectura, por eso le está dedicado el amigo Dolina afectuosamente. El cuento dice así. Hacía 3 meses que habían empezado las clases cuando por fin Inés, su secreto amor, le dijo que esa tarde había pedido permiso y que si él quería podían ir juntos a la calle Bacacay. Ale, medio atragantándose con las palabras, le contestó que por supuesto, y al mediodía, mientras iba para su casa, nervioso como nunca había estado, recordó los primeros días de clase. Aunque en el patio, antes de la formación, algunos nuevos compañeros le hubieran saludado, Ale había entrado al grado con un poco de miedo. Ya se había imaginado que no sería fácil ser el nuevo del grado, pero la realidad era todavía más dura de lo que había pensado durante las vacaciones. Con un nudo en el estómago avanzó entre las filas, buscando un lugar que le gustara, lo más cerca del fondo, como siempre. Primero se sentó con un gordito pecoso, uno de los que habían hablado con él en el patio,
pero el pecoso le dijo que se buscara otro lugar. Hacía 6 años que se sentaba con el mismo chico. Pensando en sus compañeros viejos, especialmente en Adrián, su mejor amigo, Ale dejó el lugar de inmediato. Al fin logró ubicarse en el único asiento que había quedado libre junto a una peticita de trenzas, pecosa y de lentes, que se llamaba Inés. Ale tenía muy poca experiencia en eso de sentarse con mujeres y pensó que sería un plomo, pero muy pronto cambió de idea. Inés era muy simpática, muy graciosa, y tenía algo, quizá los ojos muy grandes detrás de los lentes redonditos, quizá las trenzas negras contrastando con la cara muy blanca o tal vez las pecas, que a Ale le gustó de entrada. En la primera hora de clase, la maestra de matemática hizo un poco de tiempo esperando que todos terminaran de acomodarse mientras llenaba unos papeles. Cuando terminó con los papeles, pidió silencio, los saludó y empezó a hablarles de lo importante que era este último año del colegio, de cómo tenían que portarse, ahora que eran los veteranos de la escuela y otras cosas por el estilo. Después preguntó si había alguien nuevo y todas las cabezas se volvieron hacia Alejandro, que hizo fuerza para no ponerse colorado. Para colmo, no solo tuvo que aguantar la curiosidad de todo el grado, también tuvo que explicar que se había cambiado a esta escuela de flores porque se habían mudado y hasta contó lo que había hecho en las vacaciones. Cerca del final del día, llegó el cambio de materia y le tocó el turno a la profe de lengua, una maestra joven y bastante simpática, que en vez de preguntarles cómo les había ido en las vacaciones, prefirió averiguar si sus nuevos alumnos habían leído algo durante el verano. Y les pidió que contaran lo que habían preferido. Algunos chicos confesaron que no habían leído nada. Otros dijeron que solamente el gráfico y revistas de computación, y unos pocos nombraron y resumieron cuentos, historietas o novelas de aventuras, de humor, de terror y también de amor. Entre las que sí habían leído, y mucho, estaba Inés, a la que le encantaban los cuentos de terror. Ella sola nombró casi más libros que todos los demás juntos, y pudo recordar un montón de historias como si las hubiera leído 10 minutos antes. Algunos chicos amagaron una burla, pero enseguida se callaron. La verdad era que Inés contaba con tanta gracia que daba gusto oírla. Las cabezas sin nombres, socorro, queridos monstruos, amores que matan, el diablo en la botella, cuentos de brujas, de monstruos, fantasmas y otras hierbas, Inés había leído un montón de ellos. Cuando terminó de contar, le llegó el turno a Ale, pero en ese momento tocó el timbre de salida y quedaron en que al otro día seguirían. Ale, todavía sin saber por qué, suspiró aliviado. Él había leído muy poco, pero de pronto le habían entrado ganas de quedar bien con Inés, de impresionarla con sus lecturas. Al mediodía, cuando llegó a su casa, se encontró con su papá, que como siempre que tenía Franco en el trabajo, aprovechaba para sentarse a leer al sol. El padre cerró el libro y le preguntó cómo le había ido. Ale le contó rápidamente su primer día en la nueva escuela y señalando el libro le preguntó qué estaba leyendo. Adolina, contestó el padre, tendrías que leerlo ahora que vivimos en Flores. ¿Son cuentos? Volvió a preguntar Ale, mirando el índice. Sorprendido por el interés de su hijo, que era la primera vez que llegaba del colegio y no se abalanzaba sobre la heladera, el padre le contó que eran cuentos que sucedían en el barrio de Flores, que había cuentos cómicos, algunos cuentos tristes, otros de amor y hasta de misterio y terror. Ale miró el índice y se detuvo en un título, El catálogo de horrores. Contame este, pidió, alcanzando en el libro. Todavía sin salir de su asombro, el papá de Ale abrió el libro donde su hijo le decía y se puso a leer. Al día siguiente, el chico se pasó la mañana entera esperando que llegara la hora de lengua. Se había aprendido casi de memoria los horrores de Flores que contaba Dolina y quería lucirse con su compañera de banco. Cuando al fin le llegó el momento de hablar, la maestra se sorprendió de que hubiese leído un libro para grandes y lo invitó a que lo contara al grado. Ale habló del gigante que roba sombras,
de la víbora que vive bajo la avenida Juan B. Justo, de las barreras de la muerte y, especialmente, del beso invisible de la calle Bacacay, que trae desgracias a quien lo recibe. Detrás de los anteojos, Inés tenía los ojos más grandes que nunca, y cuando Ale terminó de contar, le preguntó en voz baja si él sabía por qué parte de Flores estaba ese lugar del cuento. Ale le aseguró que sí, y después de un rato, cuando por fin se animó, les dijo que si ella quería una tarde, la llevaba. Inés bajó los ojos y no dijo nada, pero Ale supo que también ella tenía ganas. Y ahora por fin, más de un mes después de aquel primer día, llegaba el momento de ir a buscar el beso invisible. Apenas llegó a su casa, Alejandro buscó en la biblioteca de su papá el libro de Dolina y volvió a leer en la historia del famoso beso la parte que le interesaba. Leyó 3 veces seguidas el párrafo y luego se fue a cambiar. Faltaban como 2 horas para que se encontraran con Inés en una heladería de la calle Aranguren, pero estaba seguro de que el tiempo no se le iba a pasar más. Cuando por fin llegó la hora del encuentro, a Ale le dolía la panza de los nervios. Pero claro está, por nada del mundo se habría perdido esa cita. Inés se había puesto un vestido floreado y estaba más linda que nunca. Ale tartamudeó un par de veces y al fin logró que la voz le saliera más o menos normal. Es por Bacacay, cerca de Boyacá o por ahí. Hay que buscar un rato. Inés sonrió. Parecía saber que la aventura iba a tomar un tiempo y lo estaba disfrutando. Así que se dejó guiar por Bacacay y de vuelta como 7 cuadras, primero por una vereda y después por la otra. De pronto Ale se decidió y se detuvo de golpe. Vos sabés, empezó a decir, digo, que si recibimos el beso invisible podemos tener una desgracia, ¿no? Inés volvió a sonreír. Ale no entendía por qué, pero siguió hablando. El corazón le pegaba en el pecho como un bombo, tanto que pensó que Inés sonreía porque estaba escuchando los latidos. Yo te digo porque es peligroso, pero leí en el libro que hay una forma de evitar el hechizo, un contrahechizo medio raro. Inés hizo fuerza para que no se le escapara una risita, pero puso cara de sorpresa y preguntó cómo era. Si recibís el beso invisible tenés que besar enseguida a alguien, y la desgracia no se cumple, ¿entendés? Inés hizo que sí con la cabeza y siguió caminando, ahora un poco más de cerca de su amigo, esperando. Al llegar a la esquina del terrero, Ale se paró de golpe y sin pensarlo más, agarró a Inés de los hombros y la besó rápidamente en la mejilla. Inés lo miró con sus grandes ojos brillándole tras los lentes redonditos y le sonrió. Sos un tramposo, dijo. Yo también leí el libro. Dice que el contrahechizo es una trampa de los muchachos para aprovecharse y besar a las chicas. Ale se puso muy rojo. Se quedó callado. Hubo un instante de silencio en que temió que Inés diera media vuelta y se fuera. No sabía si tenía que decir algo o simplemente salir corriendo, pero por suerte no tuvo necesidad de ninguna de las dos cosas. Inés ya había decidido por él. Me gusta cuando te pones colorado, le dijo ella bajando la voz, y poniéndose en puntas de pie, le regaló su primer beso de enamorada. Y Tiri Grau ilustra ese momento con este hermoso dibujo del beso que ya no es invisible. El cuento, para Iña Mastroiacobo, que pregunta, es El beso invisible, está en El partido y otros cuentos, y lo elegí, como les decía al principio, por 2 razones. Primero, porque creo que cualquier charla que uno emprende con la lectura como eje, y esto lo aprendí de Laura de Betach y de Rivera, como les dije antes, cuando uno emprende una charla sobre la lectura, es bueno empezar leyendo. Después, porque de algún modo este cuento resume una convicción mía como docente. Yo trabajé como maestro de grado 14 años. Trabajo hoy como docente, tengo un práctico a cargo en la materia Introducción a la Actividad Editorial de la carrera de edición.
y sigo trabajando en el programa Bibliotecas para Armar en proyectos que tienen que ver con la promoción de la lectura. En este cuento lo que hace la maestra es lo que yo hacía. Acá, perdón, me aclaran que Ignacio trabaja en biblioteca y él me pasa las preguntas. Entonces no era la pregunta de Ignacio, sino de alguien que está en el curso, en el encuentro. Repito, se llama El beso invisible, el cuento. Y les decía que yo tenía como docente esta práctica cuando estaba en sexto grado, o en quinto grado, o en séptimo. Generalmente a los varones maestros nos ponen en los grados altos. Comenzar ofreciendo lectura, comenzar preguntando qué les gustaba leer, qué habían leído, qué querrían. A partir de la lectura he tenido como maestro quizás los momentos más gratos de mi ejercicio docente. Tuve un año, por ejemplo, cuando recién salió, en el que con la anuencia de la directora pedimos Harry Potter. Todavía no había películas, todavía no era un fenómeno mundial. Yo había leído la reseña de Rodrigo Fresán en el Radar, el suplemento de página 12. Me había interesado muchísimo lo que decía Fresán de esa novela para jóvenes, pero que había conquistado a un lector adulto como Fresán. La compré, la leí, la devoré, la propuse como lectura. Y vi chicos sentados en el recreo, en la escalera, leyendo. No yendo a correr al patio, sino leyendo Harry Potter. Y me pasó también con Matilda, de Roald Dahl, que hace poco homenajeamos en Bibliotecas para Armar, porque se cumplieron 30 años de su muerte. Y me pasó con teatro, y me pasó con escritores que vinieron a que yo los entrevistara con los chicos. O sea que con la lectura he tenido, creo yo, experiencias maravillosas de contagio. Siempre comento, me parece que es parte de esta charla, que tiene que ser parte de esta charla, que cuando yo era docente en grado y teníamos la hora de lectura y poníamos ese cartelito que decía no molestar, estamos leyendo, yo leía siempre a la par de los chicos. ¿Por qué? Porque los chicos siempre captan, los alumnos y alumnas y los hijos e hijas, cuando el discurso es doble, ¿no? Si uno les dice a su hijo o a su hija, no comas, hay que comer verdura, porque la verdura es muy sana y hace bien, y uno no la come, la corre del plato, solamente le sirve pastas o carne, el chico capta que hay un doble discurso. Con la lectura pasa otro tanto. Si estamos en hora de lectura, leemos todo. Si queremos que nuestros alumnos o nuestros hijos o sobrinos o amigos o entrenados se contagien del gusto por la lectura, tenemos que mostrar. Por eso creo que el de docente es un oficio de lectores. Voy a hacer un pequeño recorrido hasta llegar a un caso de utilización de la lectura como una herramienta de aprendizaje. Pero primero querría hacer este recorrido lector. ¿Por qué? Cierta vez lo escuché decir a Mempo Giardinelli en una conferencia que dio en la Feria del Libro de Gaiman en la provincia, que había que leerle a los hijos o a la familia en la mesa, o a la esposa o a la novia o a los chicos o a los alumnos, por lo menos 5 minutos por día. Mempo, con su estilo un poco campechano, les decía, no me jodan con que no hay tiempo para leer. Leer un cuento toma 5 minutos. Leer un suelto en el diario, una poesía, un chiste, 5 minutos. Lo comento porque si soy lector, no solo fue porque tuve la tendencia, vaya a saber si natural,
o porque tuve algunas maestras y profes en la secundaria luego que me convidaron lectura, sino porque ya en casa, cuando era muy pequeño, me leían. Y lo digo porque estamos hablando de lectura, de contagio y de gusto, y vale la pena reconocerlo. En mi caso me parece que es un homenaje necesario. Este libro se llama Las ardillitas mellizas. Como ven, está arreglado con una tela, tiene muchos años, está muy golpeado, humedecido. Esta es la letra de mi mamá, no se alcanza a ver. Dice 4 de enero del 68. Yo tenía 3 años recién cumplidos. Mi mamá dice que lo repetía entero cuando era chiquito. Hoy solamente me acuerdo el principio. En un tronco hueco vivían dichosas 2 ardillas listas, inquietas, curiosas. Eran tan iguales que nadie sabía, ni aún su propia madre, si eran Pío o Pío. Con las ardillitas mellizas, con esta hermosa versión también de la editorial Sigmar, grandes difusores de literatura, de Caperucita Roja, y con un libraco hermosísimo también de fábulas, me contagiaron la lectura cuando era pequeño. Mi mamá no terminó la primaria. Vivía en el campo, tenía que trabajar. La niñez en el campo en el sur de Chile en los años 50 todavía no se había inventado. La niñez era fuerza de trabajo. Sin embargo, me dio de leer. Mi papá me contaba cuentos. Los domingos, cuando yo me pasaba a la cama de ellos y desayunábamos ahí o había un rato de juego, domingos a la mañana, mi papá me contaba siempre 2 cuentos. Uno de un pastor que perdía a una oveja descarriada, que era muy traviesa, y el del cumpleaños de Pablito, que a mí me encantaba porque yo participaba diciendo qué era lo que compraban para el cumpleaños y que los ratones se comían hasta que un almacenero vecino les prestaba a la mamá, dueño de casa, 2 gatitos, uno blanco y uno negro, que echaban a los ratones, que los corrían para todos lados y que después eran los invitados de honor de cumpleaños. Mi papá me contaba y también me compraba, un poco más adelante, y este es el otro libro que quiero señalar, porque no solamente la lectura es literatura. Este libro se llama Vida Animal. Mi papá lo compraba por fascículos en el kiosco y después lo mandó a encuadernar, son 4 tomos. Es un libro de zoología, de difusión, de divulgación de ciencia. Tiene la particularidad, y eso debe haber sido lo que más me sedujo a mí por mis gustos, que cada entrada, león, voy a abrir al azar, el alce, por ejemplo, además de las características del animal, lo que come, dónde vive, de qué especie es y demás, empieza con un relato. Un relato ficcional, el lince o cualquiera, el megáptero, la morsa, todos empiezan con un relato ficcional y después la descripción científica, de divulgación científica de este libro. La lectura, no para contagiar a los niños, no tiene que ser solamente literatura, puede ser la ciencia, sin duda. Lentamente el enorme bloque de hielo es arrastrado lejos de la costa. Sobre su superficie, decenas de morsas dormitan al sol, sin advertir el movimiento. Pero no todas duermen. Hay un centinela, muy alerta, que percibe el peligro y comienza a mugir ruidosamente como un buey, tras lo cual se produce un gran alboroto. Bueno, la están por atacar las orcas. Vida Animal, entonces, otro de los libros que me convirtieron en lector. Como me convirtió en lector, leer historietas. A veces, seguimos hablando de convertir a nuestros hijos o a nuestros alumnos en lectores, a veces me dicen amigos libreros que hay papás o mamás o tíos o seños que
reniegan de la historieta. ¿Por qué? Porque no es lectura o no es serio. No, la historieta es, en mi caso lo doy fe, soy docente, me dedico, todos mis trabajos, como dije antes, tienen que ver con la lectura, y uno de los grandes momentos de lectura de mi infancia fueron Patorcito, Patorzú, Las locuras de Isidoro, y por supuesto, un poquito más grande, lamentablemente no tengo ninguno en casa, se ve que se fueron perdiendo, pero sí tengo un compendio, las revistas El Tony, D'Artagnan y Fantasía, de la editorial Columba, donde uno de los personajes más hermosos y entrañables era Nippur de Lagash. Nippur de Lagash, creación de un gran escritor y guionista de historietas, que es Robin Wood. Lo digo porque contagiamos lectura con todos los géneros y también con lo que no es literatura, como puede ser la divulgación científica. El tiempo pasó, terminé la primaria, en el medio, en el colegio, leímos un clásico de clásicos, que ahora ya no se usa en la primaria, sino más bien en la secundaria, de acuerdo al séptimo grado, los cuentos de amor, de locura y de muerte, de Horacio Quiroga. Hoy se leen mucho los cuentos de la selva, clásico de clásicos, el padre de nuestra literatura infantil y juvenil, aunque haya nacido en Uruguay, pero escribió acá en la Argentina. Esos 8 cuentos siguen funcionando en todos los niveles, en la primaria, en la secundaria e incluso en la educación de adultos. Y decía que el tiempo pasó y en la secundaria, en ese momento difícil, en el que por ahí el chico lector, algún papá o mamá acá quizá lo haya vivido, en que el chico lector se corre de la lectura y ya no quiere, entra de lleno en lo que llamamos la edad del pavo, y ya la lectura es una cosa olvidada. Yo tuve por suerte una profesora en segundo año de la secundaria, la profesora Meneses, que me enganchó una vez más con la lectura, con un libro para adultos. Quizá no estaba en esa época, tengo 55 años, estamos hablando de hace 43, 42. Un libro para adultos porque no había quizá estas colecciones juveniles. Crónicas marciales. En segundo año de la secundaria yo conocí la ciencia ficción de manos de este genio que era Ray Bradbury, e incluso conocí por primera vez a Borges, porque en la edición de Minotauro Borges lo presentaba en un prólogo magnífico, inolvidable, y que habla de la lectura también. Termina así. Hacia 1909 leí con fascinada angustia en el crepúsculo de una casa grande que ya no existe. Hacia 1909, Borges tenía 9 o 10 años. Los primeros hombres en la luna, de Wells. Por virtud de estas crónicas, de concepción y ejecución muy diversa, me ha sido dado revivir, en los últimos días del otoño de 1954, aquellos deleitables terrores. Eso dice Borges, y habla de sus lecturas de niñez y de el revivir los terrores deleitables que había disfrutado con Wells. Hago una pausa para tomar un traguito de agua. Les comento, y acá me dicen los compañeros de la biblioteca, que si hay alguna pregunta va a llegar acá por el chat y la retomamos. Termino mi recorrido lector para hablar de un caso concreto de utilización de la lectura como una herramienta de aprendizaje de la literatura en función de otras disciplinas también, pero tengo que hacer menciones. Recién hablé de Borges, recién hablé de su prólogo a Bradbury. A Borges lo conocí después de ese prólogo en cuarto año o quinto, hicieron leer algunos cuentos, y en esta nueva antología
personal, habla de los clásicos, entre otros textos, tiene un ensayo sobre los clásicos, en el que dice que los lectores, las generaciones de lectores van hacia los clásicos con un previo fervor, que aún no los han leído, pero van hacia ellos con un previo fervor. Creo que nuestros lectores infantiles y juveniles lo viven hoy con Horacio Quiroga, ya mencionado, si hablábamos de un padre de la literatura infantil, hay que hablar de una madre, con María Elena Walsh, que es quizá la primera novela que se lee en los jardines de infantes, Gailan Kifke, y con algunos cuentos y canciones de María Elena que son inolvidables e inoxidables, y con algunas autoras que han hecho el camino del gran auge de la literatura para niños y jóvenes en nuestro país, de las cuales yo voy a mencionar solo, por dar un ejemplo, a dos. Un clásico, uno al que los chicos siguen, como diría Borges, llegando con un previo fervor, es Socorro, cuentos de terror de Elsa Bornemann. Estos 12 cuentos para caerse de miedo de Elsa Bornemann, en el primer concurso que organizó hace 2 años la Asociación de Literatura Infantil de la Argentina, ALIJA, en los 6º grados del país, cuando votaron los chicos que habían leído de 13 escuelas de 13 provincias diferentes, eligieron como el favorito de los lectores Socorro, un libro inoxidable que tiene ya 30 y pico de años, o más quizás. Tendría que revisar cuál es la primera edición. Bueno, eso se los debo, pero entre 30 y 40. Y el otro es Graciela Montes, en este caso Irulana y el Ogronte, un cuento que de una manera díptica habla de la dictadura y de los abusos del poder. Mario en los comentarios dicen que se escucha un poco bajo. Si podía subir la voz. Sí, perdón, a veces se me va un poquito. Espero que ahora mejore la recepción. Gracias, Tomás. Si se me llega a ir otra vez, por favor, haceme una señal en el Zoom. Bueno, hice ya el recorrido de mi infancia, como formación de lector, de mi primaria, hablé de de 2 clásicos, María Elena Walsh, 2 padres de nuestra literatura infantil y juvenil. Hablé de 2 clásicas autoras como Elsa Bornemann y Graciela Montes. Voy a hacer una mención, si hablo de lectura, a la adolescencia, a la primera juventud. Hablé de las crónicas marcianas y tengo que hablar de los libros que todavía siguen siendo favoritos y que yo paseaba entre los 17 y los 19 años orgullosamente bajo el brazo, que son Rayuela, nuestra edición que perdura todavía, bastante también rotita de haberla llevado por todos lados, y 100 años de soledad de García Márquez. Mis lecturas de año 82, 83, saliendo ya de la dictadura, entrando en la democracia y saliendo de la secundaria para entrar en la adultez lentamente. Esos fueron los libros que acompañé. Ahora sí, quisiera hablar, antes les hablé del vida animal y de la divulgación científica como parte de un apoyo para el aprendizaje a través de la lectura. Y ahora voy a hablar de un género que en la escuela funciona mucho y bien, que es la narrativa histórica. Es un género que no es novedoso, cuya utilización, por supuesto, en la escuela viene desde hace muchísimos años. Hay autores que escribieron novela o cuento histórico para chicos en la época de la colección Villiquen, a mediados del siglo XX, y la revista Villiquen y la Anteojito hacía de las efemérides y de los relatos de la historia
un recurso de lectura y de apoyo para el aprendizaje. Pero por supuesto, el género se renovó mucho y bien. Fundamentalmente, creo yo, en 2010, hace ya 10 años, cuando el bicentenario de la Revolución de Mayo, algunas editoriales deciden llevar adelante distintos proyectos de novela y cuento histórico. Surge así una colección en la editorial por ese entonces Alfaguara, ahora Lo que leo, que se llamaba Del Bicentenario, donde por ejemplo participa Vicente Muleiro, yo tengo acá Don Perro de Mendoza, que son cuentos históricos, donde aparece Lucía Laragioni y Ana María Yuga, Mariene Falconi, Un cuento de amor en mayo de Silvia Schuher. Yo también, con El aprendiz, un cuento que ocurre, una novela que ocurre en 1810, es un aprendiz de revolucionario y de escritor, Saturnino, el Saturnino Caridad, el huérfano que Hipólito Vieites toma como su discípulo en mi novela. Perdón, me detengo. Hay una pregunta. ¿Qué escritores o escritoras actuales consideras importantes para leer en las aulas que tienen poca presencia en la escuela? Ahora voy a ellos. Termino con este panorama de la narrativa histórica. En 2010, decía, hubo toda una explosión, por ejemplo, libros como El secreto del tanque de agua o Un viaje imposible, que fueron éxitos de lectura y éxitos de utilización en la escuela como una herramienta para hablar de la historia. No, se llama, Yo aprendiz, no, El aprendiz se llama la novela. En 2016 vuelve a repetirse el fenómeno que ya estaba instalado, que continuó con incluso sagas de lo que había empezado en 2010. En 2016 pasó con la Declaración de la Independencia, hubo libros como Un misterio en Tucumán, de Liliana Cineto, libros de Laura Ávila, libros de Saad, libros otra vez de Silvia Schuher, en mi caso El fantasma de Francisca, que cuenta toda la historia de Francisca Bazán de Laguna, desde que construyen la llamada casita de Tucumán hasta el 9 de julio de 2016, cuando se cumple el bicentenario. Escritoras como Adela Bash, que toma a Juana Zurduy para hablar de esta época, en el teatro histórico, en este caso Juana la Intrépida Capitana, pero también San Martín, caballero de principio al fin, Belgrano hace bandera y le sale de primera, Colón agarra viaje a toda costa, y una escritora que yo quiero especialmente porque me parece que es talentosísima y que debería recorrer todavía más de lo que recorre las escuelas, que es Laura Ávila, que ha escrito muchos libros de historia. Yo tengo acá escondidos, que son cuentos que van desde la llegada de los españoles hasta, casualmente en estos momentos de despedida, hasta 1986, un cuento que tiene que ver con el mundial que ganamos de la mano de Diego Armando Maradona. El cuento se llama Una casita pintada de celeste y blanco, y es hermosísimo. Recorre todos los momentos, desde la Patagonia rebelde a la llegada de los inmigrantes, pasando por los conventillos y la fiebre amarilla, o Evita Perón, o la dictadura, el encuentro que se llama Tema de Pototo. Este libro es una gran lectura que puede servirnos de herramienta. Y lo mismo pasa de la misma autora con Moreno, una novela, en realidad un guión cinematográfico adaptado
adaptado como novela, o que se puede leer como novela, sobre la vida de Mariano Moreno. La historia, las editoriales comprendieron, y van y vienen con la escuela, que era que había una alianza posible ahí entre la literatura, la escuela y la historia. Por ejemplo, esta colección, La historia se hace ficción, es de efemérides. Son 2 tomos, 12 cuentos, 6 en cada uno, recorriendo las efemérides más importantes de nuestro calendario escolar. Y ahora en 2020, por supuesto, fue Belgrano en su bicentenario, aunque este año lo vayamos a recordar básicamente por el aislamiento y la cuarentena y la pandemia. Libros como, perdón, es el único que tengo porque no llegué a comprar más por el aislamiento, la autorreferencial, Mi amigo Manuel, que toma la historia de Manuel Belgrano. Antes de contestar una pregunta más que viene ahí y que voy a responder, que tiene que ver con la lectura con abuelos, unos minutos más me tomo para relacionar en esto de la narrativa histórica y la escuela, la historia reciente, que es un eje muy, muy interesante que la literatura infantil ha tomado y desarrolla. Me refiero con ello a los años oscuros de la dictadura y la guerra de Malvinas. Hay un libro que es un mojón de nuestra literatura e identidad. Acá yo agregaría literatura, historia, identidad y escuela, que es El mar y la serpiente, de Paula Bombara. Si bien no es el primer libro que toma este tema y llega a los chicos de la primaria o la secundaria, primaria y la secundaria, es, creo, el que hace como se convierte en un mojón, hace como una eclosión a partir de este libro, que tiene bastantes cosas autobiográficas, porque Paula Bombara es una escritora que es hija de uno de los primeros desaparecidos en democracia, su papá. Hace del relato que tiene que ver con la identidad un eje que sirve y mucho para trabajar el tema en el aula, tanto en la primaria como en la secundaria. Yo les recomiendo especialmente, si entran a la página de difusión de Abuelas de Plaza de Mayo, hay recursos pedagógicos, por ejemplo, están los 12 cuentos o poesías breves del librito por el tamaño, Ovillo de Trazos, donde participamos 12 autores y 12 ilustradores y se pueden bajar de manera gratuita. Por ejemplo, les voy a leer brevemente Las orejas de Andrea Ferrari, que tiene esta bellísima ilustración de Max Aguirre. Esto se puede bajar y es un recurso para la escuela primaria o secundaria. Les leo. Las orejas, dice la abuela. Las orejas. Lucas se ríe y corre, perdón porque está en rojo sobre blanco y me cuesta leerlo, y corre tapándose las orejas, aunque sabe que es broma, que ella no se las va a morder. Tiene las orejas grandes y salidas hacia afuera, y por eso en el colegio algunos le hacen bromas. Pero a él no le importa. A veces mira la foto de su papá, que también las tenía así, grandes y salidas. Las orejas, vuelve a oír, y Lucas corre escaleras arriba y abajo, hasta que no da más y termina en la espalda de su abuela. Ella también tiene las orejas como Lucas, son grandes. Bien, este libro, Ovillo de Trazos, les recomiendo especialmente, lo pueden encontrar en la página de Abuelas para bajar y utilizarlo como recurso. Y ya que estoy y termino con esta parte de la historia reciente, también
sobre identidad, un libro de la colección Zona Libre, Identidades Encontradas, cuyos derechos de autor son para abuelas y que tienen cuentos de muchos autores que toman la identidad como eje. El libro ¿Quién soy? Relatos de identidad, encuentros y nietos reencontrados. Y dos libros que me gustan especialmente que hacen hincapié en el tema Malvinas. Las otras islas, antología de cuentos, el título Las otras islas es un cuento de Inés Garland, tiene 10 cuentos bellísimos, y la novela Nunca estuve en la guerra de Franco Batallón. Ahora sí, habiendo terminado este panorama de la narrativa histórica y su utilización en el aula posible, contesto las dos preguntas que veo acá. Yo aprendí se llama, no, ya dije, El aprendiz se llama, es una novela mía que está en Lo que leo. Y otra persona me pregunta, ¿qué escritores o escritoras actuales considerás importantes para leer en las aulas que tienen poca presencia en las escuelas? No sé, bueno, supongo que hay autores que por su llegada reciente relativamente reciente, digamos, hace 5 o 6 años que publican, que tienen menos llegada que Graciela Montes, Gustavo Roldán o Franco Baccarini, recién mencionado. Se me ocurre Melina Pogorelsky, aunque su libro los Super Minis ha sido muy exitoso. Tiene un libro, una colección de cuentos para adolescentes que me parece brillante. Nicolás Schuff también tiene un recorrido importante, pero es un escritor más joven y que yo recomiendo mucho. Seguramente me van a quedar muchos afuera. Victoria Bayona es una escritora que hace poco publicó, no hace relativamente poco publicó La Maestra, un libro de ciencia ficción en SM, y una saga en Uranito, que ahora no voy a recordar el nombre, y Florencia Eses, es otra escritora que me gusta mucho, Florencia Gattari, que igual ya tienen recorrido, aunque sean escritoras o escritores más jóvenes, digamos, de la generación que me sigue a mí, y que bueno, que tienen menos obra por una cuestión de edad, pero que tienen mucha llegada a escuelas. Y entre los extranjeros, ya que lo mencionamos, y que por ahí llegan menos, porque a veces los maestros y maestras no se atreven mucho a leer traducciones, porque no son tan cercanas al lenguaje argentino. Yo recomiendo mucho a Roald Dahl, que me parece genial, ¿no? Las brujas, Matilda, Charlie y la fábrica de chocolate, y además se puede usar el recurso de ver las películas. Con abuelos, bueno, con abuelos creo que la narrativa histórica que los interpela más directamente, no digo del virreinato, pero novelas como por ejemplo La oscuridad de los colores, que ocurre en la década de 1910-1920, relatos que tienen que ver con la inmigración o con la Guerra Civil Española, o con los primeros años del siglo XX, seguramente los interpelan bien. Yo tengo una experiencia con abuelos muy linda de un libro de cuentos que no agarré para mostrarles, pero se los menciono, que se llama Noticias del Amor. Noticias del Amor son 10 relatos de distintos amores, algunos de niños, pero la mayoría de adultos, y en un par de escuelas se les ocurrió, y esto me parece que es un recurso muy válido, interactuar con padres, madres y sobre todo abuelos y abuelas para que ellos contaran, escribieran y se leyeran el grado sus historias de amor. Hay uno de los cuentos que tiene que ver con esas historias de amor entre inmigrantes que estuvieron años y años separados y se volvieron a encontrar en la Argentina. Y bueno, me parece que esa es una posibilidad. Y
también me preguntan recomendaciones para leer con impedidos de la libertad. Bueno, ahí también tengo alguna pequeña experiencia y es muy, muy amplia la cuestión. Eh, Cuando en Bibliotecas para Armar armamos 4 bibliotecas justamente en 4 pabellones diferentes del penal de Devoto, nos sorprendimos con que había mucho pedido de cuentos infantiles, cuentos y novelas infantiles. ¿Por qué? Porque muchos de esta gente impedida de libertad quería tener material para contar o leer con sus hijos o nietos si los visitaban. E incluso hicimos en ese año un proyecto de cortometraje que pueden encontrar en YouTube, dirigido por Ayar Blasco, que se llama Pinocho el Astuto, y está basado en un cuento de Gianni Rodari, justamente Pinocho el Astuto, y lo eligieron los internos de Devoto y ellos hicieron los dibujos y la animación de este corto que es bellísimo y que fue una elección de esta gente impedida de su libertad en ese momento. Otra experiencia que no relaté antes, pero que me gustaría comentar, es con chicos en situación de calle. Yo he trabajado mucho en un programa que se llama Puentes Escolares con chicos en situación de calle y creo que la lectura con ellos era una forma de reparación. Son chicos que muchas veces no juegan, que muchas veces tienen que estar haciendo actividades de adultos, que es ganarse la comida, conseguirse el abrigo y la comida. Con ellos siempre apelé a lecturas fantásticas, o sea, literatura maravillosa. Pero incluso cuando fue realista y cuando a mí me tocó escribir o quise escribir algo que tiene relación con chicos en situación de calle, una novela que se llama El Tesoro Subterráneo, y la leí con algunos grupos de centros de día donde trabajaba Puentes Escolares, tuve idas y vueltas muy, muy hermosas, incluso la fantasía de muchos chicos que me decían que conocían a los personajes, que por supuesto eran ficcionales, pero evidentemente se sentían interpelados o identificados con estos chicos. Tengo saludo de Perla Luisa Katsev, qué grande, una queridísima, que no sé por qué no viene los martes al cine debate de Bibliotecas para Armar, que todavía seguimos haciendo. Ella venía presencialmente durante años a Bibliotecas para Armar, al cine y literatura. Dice, después de numerosos cursos de cine y literatura y también gran cantidad de charlas en la nube, no tengo dificultad para entenderte porque creo que aprendí a leer los labios. Tu sencillez y generosidad para transmitir lo que sabes, muchas gracias, Perla, hacen que siempre sea un gusto escucharte y verte porque toda vez se aprende. Abrazo fuerte. Bueno, una enorme alegría, además espero que no hayan tenido que leer mis labios, no tengo una voz muy fuerte y a veces me entusiasmo al hablar, me corro para atrás y hablo rápido y no verbalizo bien, pero espero que los demás me hayan escuchado sin leer los labios. Y la verdad que es una gran alegría extra, Perla, que estés acá. Escribirme un mail, a ver si podés, aunque sea, llegar al último encuentro por Zoom del año de cine debate de bibliotecas. Bueno, me gustaría, si hay más público interesado, ya he hablado y ustedes han escuchado una hora de charla. Si hay alguna otra pregunta, me gustaría escucharla. Y si no, siguen más saludos, puedo leerlo en la página de Facebook de la Biblioteca del Congreso. Muy bien. Y si no, bueno, me despido con una lectura, porque así como dije que cuando se habla de lectura hay que empezar leyendo, cuando uno termina una reunión sobre lectura, está bueno despedirse leyendo. Así que me voy a dar este lujo de leerles
de una antología que hizo ATEN, el gremio de los docentes de Neuquén, Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, con la participación de la editorial Rueda Mares, que dirige María Cristina Ramos, un libro en homenaje a Carlos Fuente Alba, compañero, que se llama La memoria de las tizas. Nos pidieron a varios autores que ofreciéramos algún cuento, y a mí me gustó enviarles uno que es cortito y que tiene que ver con la lectura, y que tiene que ver con una experiencia real, personal, de cuando con el Plan Nacional de Lectura recorríamos 5 provincias con un proyecto piloto de incentivo a la lectura. Les leo entonces El viento entre volares como despedida. Antes respondo la última pregunta. ¿Alguna recomendación con perspectiva de género? Hay mucho que se está publicando últimamente. Quizá Me enamoré de una vegetariana, no me olvidé ahora, discúlpenme, no me acuerdo el nombre de la autora. Me parece que es una novela que toma ese. Y hay muchos cuentos. Los cuentos que mencioné de Melina Pogorelsky tienen esa perspectiva. Sé que es una, si se quiere, una deuda que la literatura infantil y juvenil está empezando a pagar. Vieron que llegamos un poco, como la escuela, un poquito más. Patricia Kolesnikov, gracias, Patricia Kolesnikov tiene esa novela que fue muy exitosa hace un par de años, y en la de Melina Pogorelsky tendría que buscarla, es un libro de cuentos. Y tiene una novela, Melina, que se llama Como una película en pausa, que también tiene la perspectiva de género. Les decía que yo creo que la literatura infantil, como la escuela, va llegando. Piensen que cuando Silvia Schuster publicó Historia de un primer fin de semana, fue un escándalo. Hubo un diario que habló de cómo la literatura infantil iba a hablar de ese tema, y era unas nenas que iban a pasar el primer fin de semana con su papá recién divorciado de su mamá. Años después, por supuesto que a nadie, no solo a nadie escandaliza, sino que le parece lo más normal del mundo hablar de padres divorciados en una sociedad donde es algo habitual, sino que escuché una presentación de Gabriela Larralde, especialista en ESI, en que decía que ese libro en los años 80, cuando ella era una nena, la ayudó enormemente a sobrellevar su situación familiar. Nunca había encontrado en la literatura ese tema. Creo que a la perspectiva de género, al matrimonio igualitario, a muchos otros temas, vamos llegando lenta pero seguramente. Les leo para despedirme y muchas gracias a todos por haberme escuchado. El viento entre volares. En el pueblo pampeano de Trebolares hay una sola escuela, chiquita, vieja, con un gran patio lleno de árboles y tan solo 3 grados. Los chicos, que son unos 30 en total, se dividen en los más chiquitos, los medianos y los grandes. Y las maestras, que viven en el pueblo, los conocen como a sus hijos. Entre Volares, cuando sopla el viento pampero, no se puede hacer casi nada. Cuesta llegar hasta la escuela caminando contra el polvo que levanta el viento. Cuesta llegar a una escuela en la que ese día no habrá recreos en el patio, donde el viento se colará por debajo de las puertas, entre los postigos de las ventanas, bajo las chapas de los techos. Y sin embargo, los chicos llegan a clase sin que falte ninguno. Porque cuando hay viento entre volares, las maestras juntan a sus alumnos en el aula más abrigada y allí, mientras todos oyen cómo silba el ventarrón entre los árboles, cómo tiemblan chapas, puertas y ventanas, las maestras leen. Como traídos por las voces de las señas, aparecen en el horizonte lejano, navegando sobre la tierra seca, gallardos barcos piratas que esquivan los pajonales como si fueran olas. Y valientes, poderosos dragones brotan de entre las nubes flacas, desafiando al viento. Entre Volares
Las varitas de los magos, más fuertes que el pampero, chisporrotean y se instalan en la escuela vieja. No es cierto, dicen los chicos, que cuando sopla el viento entre volares no se puede hacer nada. Aunque parezca que la escuela se desarma, los chicos van con más ganas que nunca, porque ellos, los trebolenses, orgullosos de su escuelita, sus maestras y su biblioteca, saben que por mucho que azote el viento, en el aula más abrigada soplará un aire grato, un aire que nace desde las hojas de los libros, un viento cargado de magos, dragones, piratas. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer, espero que haya sido de alguna utilidad y que les haya entretenido al menos este rato de charla en favor de la lectura. Buenas tardes.